Mi novio dijo que sus amigos iban a vivir aquí en mi apartamento y que no iban a pagar ni siquiera un alquiler. Él tuvo el descaro de decirme: amor, pero tú aguantas, ¿verdad? Eres comprensiva. Yo solo lo miré y dije: está bien. Al día siguiente, él volvió del fútbol y la casa estaba diferente. Primero, déjenme contextualizar mi vida. A los 21 años empecé a trabajar en 2 empleos para poder ahorrar dinero y cumplir mi sueño de tener mi propio apartamento. Durante 5 años trabajé de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una tienda de ropa, y de 4 de la tarde a 10 de la noche como dependienta en una farmacia. Los fines de semana trabajaba como mesera en eventos. No tenía vida social, no salía, no compraba nada superfluo. Cada centavo que ganaba iba directo a mis ahorros. A los 26 años finalmente logré dar la entrada para mi apartamento. Era pequeñito, de solo 2 habitaciones, pero era mío. No tienen idea de la sensación que sentí al sostener esa llave por primera vez. Lloré tanto que el corredor de bienes raíces se sintió incómodo. Era un apartamento de 70 metros cuadrados en un barrio de clase media, nada lujoso, pero representaba años de sacrificio y determinación. Fue en esa época que conocí a mi exnovio. Voy a llamarlo Juan para facilitar. Juan trabajaba como freelancer en el área de marketing digital. Ganaba razonablemente bien, pero siempre se quejaba de que necesitaba ahorrar porque quería abrir su propia agencia. Cuando empezamos a salir, él vivía en una residencia compartida con otros 3 chicos, y se quejaba constantemente del ruido, de la suciedad y de la falta de privacidad. Después de 8 meses de relación, Juan empezó a dormir en mi apartamento casi todos los días. Primero eran 3 noches por semana, luego 5, hasta que prácticamente vivía conmigo. Trajo algo de ropa, dejó productos de higiene en el baño, colocó algunos libros en la estantería. A mí no me molestaba. De hecho, me gustaba su compañía. Había pasado tantos años sola que tener a alguien en casa era reconfortante. El problema fue que Juan nunca se ofreció a dividir los gastos. Cuando yo lo sugería, siempre tenía una excusa lista: que aún estaba pagando su parte en la residencia, que necesitaba ahorrar para la agencia, que el mes siguiente la situación mejoraría. Y yo, como una tonta enamorada, siempre lo perdonaba. Pagaba sola el alquiler, el condominio, la luz, el agua, el internet, las compras del supermercado, todo. Los meses fueron pasando, y Juan se fue acomodando cada vez más. Empezó a traer amigos a la casa sin avisar, dejaba la cocina desordenada, usaba mi coche sin pedir permiso. Cuando yo reclamaba, decía que estaba exagerando, que una relación se trataba de compartir todo, que yo debía ser más flexible, y yo, queriendo evitar conflictos, siempre cedía. La situación empezó a ponerse más tensa cuando Juan perdió a un cliente importante, y pasó algunas semanas sin ingresos significativos. En lugar de buscar otros trabajos, o al menos ayudar con las tareas domésticas, se pasaba el día jugando videojuegos y quejándose de la vida. Cuando yo llegaba cansada del trabajo, encontraba la casa hecha un desastre y a él en el sofá, diciendo que no había tenido un día productivo. Fue entonces cuando me presentó a sus 2 mejores amigos, Carlos y Pedro. Carlos trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos y Pedro era diseñador gráfico, también freelancer. Los 2 vivían juntos en un apartamento alquilado, pero estaban pasando por dificultades financieras. Carlos había perdido el empleo el mes anterior, y Pedro tenía pocos clientes. Al principio, solo venían a casa los fines de semana. Hacíamos parrilladas en el área común del edificio, veíamos películas, jugábamos a las cartas. Confieso que era divertido tener más gente cerca, rompía la monotonía de la rutina, pero pronto noté que empezaron a aparecer entre semana también, siempre invitados por Joe sin consultarme. Las cosas se descontrolaron cuando Carlos y Pedro perdieron su apartamento, no pudieron pagar 3 meses de alquiler y fueron desalojados. Durante 2 semanas se quedaron en casas de familiares, pero la situación era insostenible. Fue entonces cuando Juan tuvo la brillante idea. Un jueves por la noche, mientras yo preparaba la cena, Joe llegó a casa con una expresión que ya conocía bien, esa cara de quien está a punto de pedirme algo que sé que no me va a gustar. Me abrazó por detrás mientras revolvía la salsa del espagueti y empezó la conversación con tono casual, preguntando cómo había sido mi día, elogiando el olor de la comida. Después de unos minutos de charla aparentemente normal, soltó la bomba. Dijo que Carlos y Pedro estaban en una situación muy difícil, que no tenían a dónde ir, que eran como hermanos para él. Explicó que necesitaban un lugar temporal para quedarse, solo hasta poder restablecerse, que sería cuestión de unas semanas como máximo. Dejé de revolver la salsa y me giré para mirarlo. Le pregunté si estaba sugiriendo que los 2 vinieran a vivir con nosotros. Él respondió que sería temporal, que dormirían en el cuarto de huéspedes que yo usaba como oficina, que apenas notaría su presencia. Y entonces vino la parte que me dejó sin palabras. Juan dijo que sus amigos no podrían contribuir económicamente por el momento, pero que en cuanto se recuperaran, obviamente ayudarían con los gastos. Dijo que yo era una persona comprensiva y generosa, que sabía que entendería su situación. Completó diciendo que ya les había prometido a los 2 que podían contar con nosotros, porque sabía que yo no los dejaría en la calle. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de oír. Mi novio había decidido unilateralmente que 2 personas vivirían en mi apartamento, sin pagar nada, y encima ya había hecho esa promesa sin siquiera consultarme. Sentí una mezcla de rabia, decepción e incredulidad. Cuando le pregunté si no creía que debería haber hablado conmigo antes de hacer esa promesa, Joe dijo que no veía necesidad,
porque sabía que yo estaría de acuerdo. Afirmó que yo siempre había sido solidaria, y que esta era una oportunidad para ayudar a personas queridas en un momento difícil. Dijo que yo estaba siendo egoísta al cuestionar su decisión. La discusión se extendió hasta la madrugada. Yo argumentaba que mi apartamento era pequeño, que trabajaba mucho para pagar todas las cuentas sola, que no había espacio para 2 personas más. Juan respondía que yo tenía condiciones financieras para cubrir esa situación temporal, que 2 habitaciones eran suficientes para 4 personas, que estaba exagerando las dificultades. Lo que más me molestó fue la forma en que me presentó todo, como un hecho consumado. No fue una petición, fue una notificación. Él ya había decidido y solo me estaba informando. Cuando me di cuenta de eso, sentí una frialdad recorrerme el pecho. Era como si finalmente viera con claridad en qué se había convertido nuestra relación. El viernes por la mañana, desperté con Juan sacudiéndome suavemente, como si necesitaba decirme algo muy importante o como si estuviera tramando algo más. Había preparado el desayuno y tenía esa sonrisa que usaba cuando quería convencerme de algo. Dijo que había reflexionado durante la noche y que entendía mi preocupación. Entendí su preocupación, pero estaba segura de que no todo saldría bien. Explicó que Carlos y Pedro llegarían el sábado por la mañana y que él había prometido ayudarlos con la mudanza. Fue en ese momento cuando soltó otra bomba. Dijo que como el cuarto de huéspedes sería ocupado por sus amigos, había pensado que tal vez sería mejor que yo durmiera en la sala por algunas semanas, solo hasta que ellos se organizaran. Justificó diciendo que el sofá cama de la sala era cómodo, que yo estaría más a gusto allí que compartiendo nuestro cuarto con 2 personas más. Miré a mi alrededor, al apartamento, y lo miré a él con una calma que no sabía que poseía. Era como si toda la rabia y la indignación se hubieran transformado en una claridad cristalina. Me di cuenta de que no solo estaba siendo desconsiderado, él me estaba echando de mi propio cuarto, en mi propio apartamento, para acomodar a sus amigos. Respondí con una sonrisa que no logró descifrar. Le dije que todo estaba bien, que no necesitaba preocuparse por mí, que yo entendería perfectamente la situación. Juan pareció sorprendido por mi tranquilidad, pero también aliviado. Me dio un beso en la frente y dijo que sabía que yo era especial, que por eso me amaba tanto. Durante el resto del viernes me comporté con normalidad. Fui a trabajar, regresé a la hora de siempre. Cenamos juntos mientras él me contaba animadamente los planes para recibir a los amigos. Dijo que el domingo todos irían juntos a ver el partido en casa de otro amigo, que sería divertido tener más gente en casa. Yo concordaba con todo, haciendo comentarios positivos sobre lo bueno que sería tener más compañía. Juan salió el sábado por la mañana, a las 9:30, para ayudar a Carlos y a Pedro con la mudanza. Dijo que probablemente solo volverían al final de la tarde, después de las 5, porque tenían que recoger cosas en diferentes lugares y aún querían almorzar juntos para celebrar. Me dio un beso largo y dijo que cuando volviera, nuestra nueva vida comenzaría. En cuanto vi el ascensor bajando, puse mi plan en acción. Había pasado la madrugada entera planeando cada detalle y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a una empresa de mudanzas que trabajaba los sábados y expliqué que necesitaba un servicio urgente. Pagué un valor extra para asegurar que llegaran en menos de 2 horas. Mientras esperaba al equipo de mudanza, comencé a separar las cosas de Juan: ropa, productos de higiene, libros electrónicos. Todo fue cuidadosamente embalado en cajas que había comprado la semana anterior. No rompí nada, no tiré nada, no dañé ningún objeto. Solo organicé todo de forma meticulosa. A las 11:30 de la mañana, el equipo de mudanza llegó. Expliqué que necesitaban llevar todas esas cajas a un guardamuebles que había alquilado en la calle 99, a 20 minutos de mi edificio. Tardaron 2 horas en transportar todo y pagué un valor adicional para que guardaran las cosas de manera organizada y segura. Después de que el equipo se fue, llamé a un cerrajero de urgencias. Expliqué que necesitaba cambiar la cerradura de la puerta y reprogramar el código del portón electrónico. El cerrajero llegó a las 2:30 de la tarde y terminó el servicio en 40 minutos. Le pagué en efectivo y le pedí que no dejara rastros de su visita. A las 3:30 de la tarde, pegué un billete en la puerta del apartamento. El mensaje era simple y directo. Informaba que sus cosas estaban en el guardamuebles de la calle 99, que el código de acceso era 2497, y que tenía 30 días para retirar todo antes de que yo descartara los objetos. Después de eso, fui al mercado a hacer compras para una sola persona. Compré ingredientes para preparar mi plato favorito, una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y un ramo de flores para decorar la mesa de la sala. Volví a casa a las 4 de la tarde y preparé una cena elaborada solo para mí. A las 5:30 de la tarde, mi celular comenzó a sonar. Era Juan, llamando desde el vestíbulo del edificio. Atendí en el tercer tono, fingiendo estar sorprendida por la llamada. Dijo que no podía abrir la puerta, que la llave no funcionaba, y preguntó si yo había cambiado algo en la cerradura. Respondí que no sabía de qué estaba hablando y colgué. En 2 minutos el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. Dijo que estaban todos en el vestíbulo, con las maletas, y que no podían subir. Preguntó si yo podría bajar a abrir el portón. Respondí que lamentablemente no podía, porque estaba ocupada, y sugerí que buscaran otro lugar donde quedarse. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas se intensificaron. Juan, Carlos y Pedro se turnaban, tratando de convencerme de abrir la puerta. Los tonos de las conversaciones fueron cambiando gradualmente. Primero, estaban confundidos y sorprendidos, intentando entender qué pasaba. Luego se impacientaron,
exigiendo explicaciones. Después empezaron a ponerse nerviosos, haciendo amenazas veladas. Alrededor de las 7 de la noche, Juan envió una serie de mensajes de audio. En el primero intentaba sonar comprensivo, diciendo que entendía que yo estaba nerviosa por la mudanza, pero que necesitábamos conversar como adultos. En el segundo, su voz ya estaba más alterada, diciendo que yo estaba siendo infantil y que esa situación era ridícula. En el tercer audio, Juan había perdido completamente la compostura. Gritaba que yo no tenía derecho a hacer eso, que él vivía allí hacía más de un año, que yo estaba siendo vengativa y desequilibrada. Dijo que si no abría la puerta de inmediato, tomaría medidas legales contra mí. Fue entonces cuando recibí una llamada del portero. Dijo que había 3 hombres en el vestíbulo que estaban alterados, haciendo ruido y molestando a otros residentes. Preguntó si los conocía y si debía llamar a seguridad. Respondí que no los conocía y que debía tomar las medidas que considerara necesarias. A las 8 de la noche, recibí un mensaje de Carlos diciendo que romperían la puerta si no la abría en 10 minutos. Inmediatamente llamé a la policía, relaté la amenaza e informé mi dirección. También llamé a la administración del edificio, alertando sobre la situación y pidiendo que reforzaran la seguridad. 2 patrullas llegaron al edificio a las 8:30 de la noche. Los policías hablaron conmigo por el intercomunicador y luego bajaron para hablar con los 3 hombres. Pude oír voces alteradas en el vestíbulo, pero no alcanzaba a distinguir lo que decían. Después de 20 minutos de conversación, el silencio volvió al edificio. Uno de los policías me llamó después y explicó que había orientado a los 3 hombres a retirarse del lugar. Dijo que ellos alegaban tener derecho a entrar al apartamento, pero que sin documentos que lo probaran, no podían hacer nada. Me orientó a registrar una denuncia si había nuevas amenazas. La mañana del domingo me desperté con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en meses, no había nadie roncando a mi lado, no había platos sucios en la cocina, no había ropa tirada por el suelo. El apartamento estaba silencioso y ordenado, exactamente como a mí me gustaba. Preparé un desayuno completo solo para mí y me senté en el balcón a planear mi día. Entonces me acordé de un documento importante que podría complicar mi situación. Cuando Juan había comenzado a vivir conmigo de manera más permanente, le había pedido que firmara un término de cohabitación. En esa época, mi amiga abogada me había aconsejado formalizar la situación por seguridad jurídica. El documento era simple, pero dejaba claro que el apartamento era de mi propiedad exclusiva, que Juan era considerado huésped, y que yo podía pedirle que se fuera en cualquier momento. Él lo había firmado sin cuestionar, pensando que era solo una formalidad. A las 10 de la mañana del domingo, escaneé el documento y lo envié por correo electrónico a Juan, Carlos y Pedro. Adjunté también una copia de la escritura del apartamento y de los comprobantes de pago de las últimas cuotas del financiamiento. El mensaje era educado, pero firme, explicando los aspectos legales de la situación. La respuesta no tardó en llegar. Juan me llamó a las 11 de la mañana, completamente alterado. Dijo que yo había planeado todo, que era una persona calculadora y fría, que nunca imaginó que fuera capaz de una actitud así. Preguntó cómo podía dormir sabiendo que había dejado a 3 personas en la calle. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Le dije que él había tomado decisiones sobre mi vida y mi casa sin consultarme, que me había tratado como una huésped en mi propio apartamento, y que ahora estaba cosechando las consecuencias de sus elecciones. Colgué cuando empezó a gritar. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí una llamada de Carlos. Su voz sonaba diferente, más controlada, casi suplicante. Dijo que entendían mi posición, que tal vez habían sido precipitados, que les gustaría conversar para encontrar una solución que funcionara para todos. Respondí que no había nada de qué hablar. Expliqué que mi decisión estaba tomada, que tenían 30 días para retirar las cosas del guardamuebles, y que cualquier intento posterior de contacto sería considerado acoso. Carlos intentó argumentar, pero colgué a mitad de la frase. Durante la semana, mi rutina volvió a la normalidad rápidamente. Llegaba a casa y encontraba todo exactamente como lo había dejado por la mañana. No había platos sucios, ni ruido excesivo, ni nadie usando mis productos de higiene. Era increíble cómo me había olvidado de la sensación de tener mi propio espacio. El jueves, una amiga del trabajo comentó que había visto una publicación extraña en las redes sociales. Juan había hecho un desahogo público, diciendo que lo habían echado de casa sin motivo, que algunas personas mostraban su verdadera cara en los momentos de crisis, que estaba decepcionado con la frialdad y el egoísmo de ciertas personas. La publicación tenía algunas reacciones y comentarios de apoyo de personas que no conocían la historia completa, algunas preguntaban qué había pasado, otras ofrecían palabras de consuelo. Juan respondía de forma vaga, siempre poniéndose como víctima de una situación injusta. Al principio pensé en ignorar completamente la publicación, pero después reflexioné que su versión distorsionada de los hechos podía perjudicar mi reputación. Especialmente considerando que teníamos amigos en común, decidí que necesitaba aclarar mi versión de la historia. Creé una respuesta detallada y basada en hechos. Expliqué que había sostenido económicamente a una persona por más de un año, que se me había informado, no consultado sobre la decisión de alojar a 2 personas más sin contribuir económicamente, y que incluso se había sugerido que yo durmiera en la sala de mi propio apartamento. Anexé capturas de pantalla de las conversaciones donde Juan confirmaba que los amigos no pagarían nada, fotos del documento de cohabitación firmado por él, y comprobantes de que yo era la única propietaria del inmueble,
terminé diciendo que lamentaba que él prefiriera exponer nuestra vida privada en línea en lugar de asumir la responsabilidad de sus decisiones. La repercusión fue inmediata, varias personas comentaron apoyando mi actitud, diciendo que había sido más que generosa, que nadie debería estar obligado a mantener a adultos capaces. Algunos amigos en común me mandaron mensajes privados contándome situaciones similares que habían vivido. Juan eliminó la publicación original unas horas después, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Muchas personas habían hecho capturas de pantalla de la discusión, y su versión victimista había perdido credibilidad después de mi respuesta con pruebas. El viernes recibí una llamada inesperada de mi amiga abogada. Dijo que había oído hablar de la situación a través de conocidos en común y quería ofrecer ayuda jurídica. Me explicó que podía iniciar una acción por daños morales debido a la exposición indebida en redes sociales. Durante nuestra conversación, me alertó sobre otros aspectos legales de la situación. Dijo que el intento de Juan de establecer residencia en mi apartamento sin aportar económicamente, especialmente trayendo a otras personas sin mi autorización, podría caracterizarse como ocupación abusiva. Decidimos elaborar una notificación extrajudicial advirtiendo a Juan sobre las implicaciones legales de sus acciones. El documento explicaba que cualquier nuevo intento de difamarme públicamente, de forzar la entrada al apartamento o de reclamar derechos sobre el inmueble resultaría en acciones judiciales inmediatas. La notificación fue entregada el lunes siguiente. Juan tenía 48 horas para confirmar la recepción y firmar un término de compromiso, donde se comprometía a no volver a contactarme, no hacer publicaciones sobre nuestra relación y no cuestionar mi propiedad del apartamento. El martes por la noche recibí la confirmación de que Juan había firmado el documento. Mi abogada dijo que él había comparecido en su oficina acompañado de su propio abogado, y que ambos parecían haber entendido la seriedad de la situación. El documento estaba registrado en notaría y tenía plena validez legal. 2 semanas después supe, a través de una conocida, que Juan había perdido un contrato importante con una agencia de turismo. Aparentemente, los dueños de la agencia habían visto nuestra discusión en redes sociales y se preocuparon por su estabilidad emocional y profesionalismo. El contrato representaba una suma significativa y sería su mayor proyecto del año. Carlos también enfrentó consecuencias profesionales. Trabajaba medio tiempo en un espacio de coworking compartido y algunos clientes se habían quejado de su comportamiento durante el episodio en mi edificio. La administración del lugar consideró que había actuado de manera inapropiada y decidió no renovar su contrato de prestación de servicios. Pedro, aparentemente, fue el único que logró restablecerse sin mayores problemas. Supe que había conseguido un empleo fijo en una agencia de publicidad y que estaba viviendo con parientes hasta poder alquilar un lugar propio. Irónicamente, fue el único que no me buscó ni hizo comentarios públicos sobre la situación. Un mes después del episodio, cuando regresaba del mercado una tarde de sábado, encontré a Juan en la entrada de mi edificio. Llevaba un ramo de flores y parecía nervioso. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había reflexionado mucho sobre todo lo que pasó, que finalmente entendía mi punto de vista. Me detuve a una distancia prudente y le pregunté qué quería. Juan dijo que había sido egoísta e insensible, que no debería haber tomado decisiones sobre mi casa sin consultarme, que comprendía por qué había reaccionado de esa manera. Me ofreció las flores y dijo que le gustaría tener media oportunidad. Lo miré por unos segundos, observando su expresión aparentemente sincera. Entonces saqué mi celular. Le tomé una foto a él y a las flores, y escribí un mensaje corto. Le mostré la pantalla antes de enviarlo. El mensaje decía: entender tarde no cambia nada. Envié el mensaje a mi amiga abogada como registro del intento de contacto. Le di la espalda y entré al edificio. Juan se quedó parado en la acera con las flores, pero no intentó seguirme. A través del interfono del apartamento, lo observé quedarse allí unos 10 minutos antes de irse. Esa misma semana tomé 2 decisiones importantes. Primero, decidí reformar completamente la decoración de la sala. Cambié el sofá, compré una mesa de centro nueva, sustituí las cortinas y redecoré las paredes. Quería que el ambiente reflejara solo mi gusto, sin ningún recuerdo del periodo en que compartí el espacio. La segunda decisión fue adoptar un perro. Siempre había querido tener una mascota, pero Juan era alérgico y siempre me desanimaba. Fui a un refugio de animales y me enamoré de una mezcla de labrador con golden retriever de 2 años. Era una hembra dócil y cariñosa que había sido abandonada por sus dueños anteriores. La llamé Luna, y se adaptó perfectamente a la rutina del apartamento. Se despertaba conmigo a las 6:30 de la mañana, me acompañaba en la terraza durante el desayuno, me esperaba pacientemente durante el día y dormía a los pies de mi cama todas las noches. Era la compañía perfecta, sin dramas ni complicaciones. 3 meses después del episodio, mi vida había encontrado un equilibrio que no experimentaba hacía años: trabajo, casa, Luna, algunas salidas con amigas los fines de semana, simple, organizado, previsible, exactamente como me gustaba, y había olvidado que era posible. A veces, cuando estoy en la terraza al final de la tarde, viendo a Luna jugar con sus juguetes, pienso en cómo las personas pueden sentirse con derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Juan realmente creía que yo debía aceptar mantener a 3 adultos y, encima, dormir en la sala de mi propio apartamento. Lo más interesante es que él nunca demostró un arrepentimiento genuino por lo que hizo. Sus intentos de reconciliación siempre venían acompañados de justificaciones, como si yo debiera entender que había actuado pensando en el bien de todos.
nunca admitió que había sido egoísta, aprovechado y desconsiderado. Carlos y Pedro tampoco me buscaron para disculparse, aparentemente aceptaron la versión de Juan, de que yo era una persona fría y calculadora, sin considerar que ellos intentaron instalarse en mi casa sin pagar nada y todavía me amenazaron cuando me negué. Hoy, un año después, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Aprendí que no debemos aceptar ser tratados como felpudos en nombre del amor o la amistad, que la generosidad debe tener límites claros, y que las personas que se aprovechan de nuestra bondad rara vez cambian de comportamiento espontáneamente. Mi vida financiera también mejoró significativamente, sin tener que mantener a un adulto capaz. Logré adelantar varias cuotas del financiamiento del apartamento, y aún crear un fondo de emergencia sólido. Luna tiene plan de salud, comida premium y todos los juguetes que una perrita podría desear. A veces recibo mensajes de conocidos contándome situaciones similares que están viviendo. Siempre doy el mismo consejo: establezcan límites claros desde el principio, no acepten ser tratados como banco o alojamiento gratuito, y no teman tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. La venganza silenciosa funcionó mejor que cualquier discusión o pelea podría haber funcionado. No grité, no rompí nada, no hice escándalo, simplemente actué de manera firme y definitiva, protegiendo mis intereses y mi dignidad, y duermo tranquila todas las noches, sabiendo que hice lo correcto. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte a mi canal para más historias como estas.